Hola, el video pasado repasamos cómo se puede hacer un balance para una ecuación redox, ¿cierto? Que se balancean los electrones, los hidrógenos, los oxígenos, todos los elementos para poder obtener la ecuación redox balanceada. Ahora, una vez que conocemos cómo se balancean las ecuaciones, una pregunta muy interesante es cuál va a ser la dirección que va a ocurrir, es decir, cuáles van a ser los elementos que se van a estar oxidando y cuáles van a ser los elementos que se van a estar reduciendo, dado que la reacción puede tener dos direcciones. Para determinar esto, nosotros vamos a buscar o vamos a conocer, vamos a establecer que existen ciertos equilibrios termodinámicos, es decir, algunas fases van a ser más estables que otras. Para ver cuál es más estable que otra, se propone un método de una celda. El experimento que se realiza para determinar la dirección que va a tener una reacción de reducción-oxidación se llama celda galvánica. En este caso vamos a ver el ejemplo de la oxidación del tiosulfato a tetrationato, que es esta de aquí, y la reducción del yodo molecular. Entonces, lo que ocurre es que se establece esta membrana que permite el transporte de iones y por lo tanto, por aquí arriba, por el voltímetro, esto verde es un voltímetro, se produce un transporte de electrones. Consideramos que este voltímetro es de muy alta resistencia, cosa de que mantenga el potencial que ocurre entre ambas placas rojas y por lo tanto vamos a ver una diferencia potencial que va a ser relativamente constante. Esto corresponde a un estado transiente de todas formas del sistema, dado que si pasa mucho tiempo, la cantidad de electrones que se van a trasladar de un lado a otro y la cantidad de iones que van a pasar a través de la membrana van a llegar a un equilibrio termodinámico en el que no va a haber más potencial. En el largo plazo, antes de que se llegue a ese equilibrio, nosotros vamos a poder medir un potencial. Vamos a considerar entonces que el potencial redox de una reacción va a estar dada por el potencial que se mide al inicio de instalar la celda galvánica. Noten que la semireacción de oxidación, el tiosulfato está perdiendo dos electrones y a pesar de que podrían confundirse y pensar que todo esto sigue con carga negativa, este de aquí tiene carga menos 4 y este de aquí tiene carga menos 2. Este de aquí tiene carga menos 2. Por lo tanto, está perdiendo electrones y es una oxidación. Por el otro lado tenemos que el yodo está capturando electrones, por lo tanto es una reducción. Ahora que nosotros podemos hacer un experimento para medir cómo son los potenciales eléctricos que se generan cuando se realiza una reacción redox, se nos sería muy interesante poder conocer cuáles son estos potenciales, si es que es posible, para las semireacciones individualmente y no para la reacción entera. Cosa de que si podemos tabular todas las semireacciones, podemos conocer todos los pares reducción y oxidación y poder conocer su potencial. Entonces, para poder determinar los potenciales de cada semireacción, lo que hacemos es repetir este experimento, pero vamos a ocupar una referencia. Vamos a ocupar la referencia, la oxidación del hidrógeno, que está aquí, y entonces cada semireacción va a poder ser comparada en la celda galvánica con la oxidación del hidrógeno. Como consideramos el hidrógeno como la referencia, vamos a asumir que su potencial es 0. Vamos a ocupar la letra E para determinar los potenciales. Esa es la convención que se utiliza. Hay una analogía que se puede hacer de este potencial redox para que quiero que quede claro por qué se puede definir este potencial como 0. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el potencial gravitatorio. Cuando uno tiene el potencial gravitatorio de alguna masa, ¿cierto? A una altura h, uno dice que el potencial es m por g por h. Pero este h está definido con respecto a alguna referencia. Y uno podría cambiar la referencia cuando quisiera, poner un h2, por ejemplo, y vamos a tener un potencial 2, va a ser mgh2. Y lo importante, más que la referencia, es saber que el movimiento en este caso, para el potencial gravitatorio, se define o ocurre solo por diferencia de potencial. Entonces, si es que nosotros queremos ver qué ocurre, qué pasa con la energía cuando pasamos de un estado 1 a un estado 2, vamos a ver que la diferencia de energía va a estar dada por la diferencia de los estados
la diferencia de los potenciales y por lo tanto el nivel de referencia no es relevante a la hora de resolver el problema. Pasa exactamente lo mismo con las reacciones redox. Una vez que uno define una referencia, la verdad es que no importa mucho, dado que al llegar a los equilibrios lo único que va a importar va a ser la diferencia de potenciales. Y se define un potencial cero solo para poder tener una referencia en común con todos y poder definir un potencial con respecto a la misma referencia para todas las semireacciones, pero en realidad se podría definir la referencia con cualquier otra fórmula y se podría mantener sería la misma matemática y se llegaría a los mismos equilibrios termodinámicos. Por lo tanto, la referencia es solo una convención. ¿Y cómo vamos a ocupar esto para resolver el equilibrio? O para saber la dirección en que va a ocurrir la reacción. Bueno, nosotros vamos a tener una tabla entonces con semireacciones determinadas con la celda galvánica y van a estar anotadas por convención todas como semireacciones de reducción. Entonces, para saber el potencial que va a generar una reacción, se va a sumar el potencial de la oxidación, de la semireacción de oxidación, más el potencial de la semireacción de reducción, y con eso vamos a tener un delta. Si este delta es positivo, significa que la ecuación es termodinámicamente factible, y si es negativo, significa que elegimos al revés la oxidación de la reducción. Para determinar el potencial de la oxidación es el mismo que el de la reducción que está en la tabla, ¿cierto? La tabla están todas anotadas como reducciones, pero con signo negativo. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo anterior, nosotros podemos buscar los valores tabulados de ambas semireacciones, y para la semireacción del yodo tenemos que en nuestra tabla el E0 vale 0,62 y para el caso del tiosulfato el E0 vale 0,18. Pero en este caso, como el tiosulfato está anotado como oxidación y no como reducción, que es como está anotado en la tabla, nosotros tenemos que ponerle un signo menos. Y por lo tanto el equilibrio nos da 0,44, dado que se suman los potenciales de ambas semireacciones. Y esto nos dice que para este caso la reducción y la oxidación que elegimos estaba bien, es decir, que esta va a ser la reacción que va a estar ocurriendo. En el caso de que nos diera negativo, significa que ocupamos mal el orden de la reducción y la oxidación y debiesen haber sido al revés.